El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Leemos ahora la palabra de Jesús que nos transmite todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo. El Evangelio es el testimonio de aquellos que tuvieron ese privilegio de escucharlo, de estar cerca, de descubrir lo que Él hizo, y nos invita a tener esa fe fuerte, firme, en que esto que se nos transmite es una realidad que también se hace presente ahora en nuestro tiempo. No es una palabra solamente escrita, que está ahí en el libro, que ahí se queda, sino es una palabra viva, toma actualidad cuando se proclama. Y entonces requiere de nuestra fe. Sin eso no se puede llevar a cabo esta palabra. Se queda simplemente como una palabra que resuena, una palabra que se proclama, pero no hace su obra. Y entonces siempre se nos pide eso a nosotros, ahora en este tiempo. Leemos hoy esta página del Evangelio donde Jesús regresa a su tierra, enseña, y la gente, en lugar de dar el paso de la fe, se pone a pensar en lo que Él es, conocido ciertamente por ellos, porque ha vivido con ellos durante 30 años y lo conocen, saben que es el hijo del carpintero, saben que es el hijo de José, que sus parientes están ahí, lo conocen ciertamente, pero se quedaron simplemente en esa realidad humana y no dieron el paso de la fe. Ellos les costó ciertamente porque Jesús era uno de ellos, y pensar que uno de ellos fuera el Mesías, fuera Dios, les costó demasiado. Por eso no lograron dar ese paso de la fe. Nosotros ahora en el tiempo lo podemos hacer porque ya todos los siglos que han pasado y lo que se proclama de su palabra y todo lo que nos dice, pues nosotros lo creemos. Para nosotros Jesús es Dios, pero en aquel tiempo sí les costó demasiado dar ese paso de la fe. Se nos pide a nosotros siempre creer, dar ese paso, no quedarnos en una realidad humana, sino dar el paso de la fe, confiar que realmente lo que se nos está proclamando y lo que Jesús es, se puede llevar a cabo esa obra que Él realizó en nuestro tiempo, lo puede hacer ahora. Por eso se nos proclama la palabra, para que lo creamos. Y entonces el Evangelio nos transmite cómo Jesús se asombra de esa incredulidad, que no es solamente de aquel tiempo, sino que puede darse ahora también, en la falta de fe. Puede ahora también suceder lo mismo, se puede proclamar la palabra, se puede hablar de Jesús, se puede hacer presente su obra, pero si no se cree, no se lleva a cabo lo que esa palabra quiere realizar en nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos en la Eucaristía pudieran suceder muchos milagros? Cuando nos encontramos con el Señor pueden suceder obras admirables, puede suceder esa obra que Jesús realizó en aquel tiempo. Pero muchas veces nuestra falta de fe impide que Dios actúe. Y por eso siempre se nos pide esa fe fuerte y firme en el Señor. Es decir, que nosotros debemos confiar, tener la seguridad de que el Señor puede actuar ahora como lo hizo en aquel tiempo, de la misma manera. Hace falta que tengamos fe. Hemos oído que se decía, no temas, basta que tengas fe, se decía ayer. Es eso.
La fe es lo que necesitamos para alcanzar la obra de Dios en nuestra vida. Se admiró Jesús porque lo que Él quiere es que nosotros nos beneficiemos con su poder, que nosotros tengamos en nuestra propia vida la obra de Dios, que se lleve a cabo en nosotros esa obra de Dios, que es la obra de salvación, que es la obra de restaurar nuestra vida, de reparar nuestra vida, de hacer nuestra vida de otra manera. Eso es lo que Él quiere, y Él quisiera que siempre que se proclamara su palabra tuviera aceptación, pero viene esta incredulidad que es el obstáculo para que se lleve a cabo su obra. Por eso nosotros que asistimos todos los días a la misa debemos agradecerle al Señor porque nos invita y nos ha dado esta fe, pero siempre debemos tener presente eso. No debemos poner obstáculo a la palabra que se proclama, siempre recibir esa palabra como una palabra que me corresponde a mí, que Dios me la está dirigiendo a mí para hacer esa obra de salvación. No impedirle a Dios, porque lo que Dios quiere es salvar, lo que Dios quiere es hacer nuestra vida nueva, pero siempre quiere esa fe, que creamos, que nos convenzamos de que Él lo puede hacer. Por eso pidamos al Señor siempre esta fe necesaria y que esa fe cada día sea más fuerte para que nos mantenga fieles a Él en primer lugar, que nos haga perseverar, que nos haga asistir, que no nos haga quedarnos, sino que nos impulse siempre a buscar a Dios y que cuando tengamos esta experiencia de escuchar su palabra, siempre la recibamos como lo es, una palabra divina, una palabra de Dios, una palabra que quiere hacer su obra en nosotros, que siempre deje algo esa palabra, que no nos vayamos sin que esa palabra toque nuestra mente, nuestro corazón y nos haga salir de la celebración con mayor alegría, entusiasmo, con mayores deseos de seguir creyendo, de seguir perseverando y también con el ánimo de querer que otros se acerquen y vivan también lo que yo estoy viviendo. Que la Eucaristía nos fortalezca, nos ayude a mantenernos en esta fidelidad a nuestro Dios.